Estudiaremos ahora la dinámica, que es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento, las causas y sus consecuencias. Ahí estaremos estudiando también las interacciones, que son las relaciones entre elementos de un mismo sistema físico. Estas interacciones pueden ser nucleares, que se refiere a las relaciones entre los protones y neutrones, la gravitatoria, que se refiere entre las masas de distintos cuerpos, y las interacciones electromagnéticas. La fuerza es la acción capaz de modificar el estado de movimiento de los cuerpos o de causar deformaciones en ellos. Las unidades de fuerza en el sistema internacional es el Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En el sistema CGS tenemos la DINA como unidad de fuerza, que es gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema británico tenemos la libra. Entre ellos existen ciertas equivalencias. Entre esas equivalencias tenemos que un newton es igual a 10 a la 5 dinas, una libra 4,45 newton, una libra igual a 4,45 por 10 a la 5 dinas, un kilopondio 9,8 newton y un kilopondio 9,8 por 10 a la 5 dinas. Entre las fuerzas fundamentales que conseguimos es la fuerza gravitatoria, que como ya dijimos es la fuerza que actúa entre las masas de distintos cuerpos. Las fuerzas electromagnéticas que se ejerce entre cuerpos que están cargados eléctricamente. La fuerza nuclear fuerte, que es la que une los protones con los neutrones, y la fuerza nuclear débil. También conseguimos otras fuerzas comunes. Esas fuerzas comunes son el peso de los cuerpos. Ese peso de los cuerpos se representa mediante vectores que van a señalar directamente hacia el centro de la Tierra. Puede ser para un cuerpo que esté sobre un plano horizontal, sobre un plano inclinado, o que esté colgado de una cuerda. Siempre el peso será un vector que está apuntando hacia el centro de la Tierra. Y ese peso lo podemos calcular como masa por aceleración de gravedad. La normal, otra de las fuerzas comunes, es la fuerza que ejerce el plano sobre cualquier cuerpo apoyado en él. Esa fuerza normal siempre la vamos a representar con un vector que es perpendicular al plano de apoyo. Si ese plano es horizontal, la normal será directamente una fuerza vertical, mientras que si el plano es inclinado, la normal siempre va a estar formando un ángulo de 90 grados con ese plano. La fuerza de fricción o de roce, que es la que se origina entre dos cuerpos en contacto. Esa fuerza de fricción siempre va a ser un vector que va a estar opuesto, en sentido opuesto a la fuerza aplicada sobre el cuerpo que estamos estudiando. Esa fuerza de fricción puede ser estática o puede ser cinética. Es estática cuando la fuerza aplicada no origina un movimiento sobre el cuerpo que se está aplicando. Y fuerza cinética cuando la fuerza aplicada origina un movimiento hacia el mismo sitio, o sea, el mismo sentido de la fuerza aplicada. Esa fuerza de fricción la podemos calcular como mu sub k, que es el coeficiente de fricción por la normal. De esta manera podemos calcular la fuerza de roce, mu sub k por n. La tensión, que es una fuerza transmitida por los cuerpos mediante cuerdas de masa despreciable y son inextensibles. Esa tensión va a ser un vector que siempre va a tener la misma dirección que la cuerda aplicada al cuerpo. Fuerzas elásticas son fuerzas que hacen que el cuerpo regrese a su posición original luego de haber sacado su posición de equilibrio. Fuerzas de cohesión son las que actúan sobre moléculas de un mismo cuerpo. Y la fuerza de adhesión, que es fuerza que actúa sobre moléculas de distintos cuerpos. Ya viste las distintas fuerzas comunes, vamos a hablar sobre el diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama donde vamos a representar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
Por ejemplo, si tenemos un cuerpo que está apoyado sobre un plano horizontal y aplicamos una fuerza hacia la derecha, entonces en el diagrama de cuerpo libre representaríamos, por estar sobre un plano horizontal, la normal, que como ya dijimos es perpendicular al plano. El peso, que siempre es un vector apuntando hacia el centro de la Tierra. La fuerza aplicada, que en este caso sería una fuerza hacia la derecha. Y la fricción, que como ya hemos dicho es un vector que siempre va a ser con sentido opuesto a la fuerza aplicada. Allí entonces tendremos la suma de las fuerzas en la horizontal y la suma de las fuerzas en la vertical. Cuando hablamos de la suma de las fuerzas en la horizontal, que es sumatoria de las fuerzas en X, esa sumatoria dará 0 cuando no hay movimiento, mientras que cuando haya movimiento, esa sumatoria de las fuerzas en X es igual a la fuerza que va a originar dicho movimiento. La fuerza, en nuestro ejemplo, las fuerzas sobre la horizontal son la fuerza aplicada, que tiene signo positivo por estar apuntando hacia la derecha, la fuerza de roce, que tiene signo negativo por estar apuntando hacia la izquierda, y eso va a ser igual a 0 si no hay movimiento, o va a ser igual a la fuerza si hay movimiento, y esa fuerza es igual a masa por aceleración. Esta sería la sumatoria de las fuerzas en la horizontal. Si vemos aquí en el mismo ejemplo las fuerzas de la vertical, entonces las sumatorias de las fuerzas en la vertical también serán 0 o F, dependiendo si hay o no hay movimiento. En nuestro caso, la sumatoria de las fuerzas en la vertical son la normal y el peso. La normal, que va a tener signo positivo, puesto que apunta hacia arriba, y el peso, que tiene signo negativo, puesto que está apuntando hacia abajo. Y como ya dijimos, 0 si no hay movimiento, y es igual a la fuerza si hay movimiento, que es masa por aceleración. Si lo que tenemos es un cuerpo que está sobre un plano con cierta inclinación respecto al horizontal, entonces cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, la abscisa la vamos a hacer coincidir con el plano inclinado. La abscisa con el plano inclinado. Y perpendicular a ella serían las ordenadas. Entonces, como tenemos que ver la sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, entonces tenemos que hacer ese vector peso que no está coincidiendo con ninguno de los ejes y que es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. La tenemos que buscar las componentes en cada uno de los ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces, para hallar esa componente, tenemos aquí la componente del peso en Y, lo podemos calcular como el peso por el coseno del ángulo que se forma en la inclinación del plano alfa, que es este mismo ángulo que está acá. Entonces, la componente en Y es igual al peso por el coseno de ese ángulo. Y la componente en la horizontal, en X, es el peso por el seno del ángulo. Ese peso, como ya hemos dicho, lo podemos calcular como masa por aceleración de gravedad. En este caso, un ejemplo que tenemos allí, la sumatoria de las fuerzas en X es 0 si no hay movimiento, o la fuerza si es masa por aceleración si hay movimiento. En nuestro ejemplo tendríamos aquí que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual fuerza aplicada positiva, puesto que apunta hacia el lado derecho. Fuerza de roce negativa, puesto que apunta hacia el lado izquierdo. Y la componente de la fuerza en X también negativa, porque apunta hacia el eje, hacia la parte izquierda. Entonces, igual a 0 cuando no hay movimiento, igual a la fuerza si hay movimiento. Para la sumatoria de las fuerzas en Y, en nuestro ejemplo, serían la normal, perpendicular al plano, y la componente del peso en la vertical, P de Y. Como vemos aquí, la normal que apunta hacia arriba es positiva y la componente del peso en Y apunta hacia abajo es negativa. Igual a 0 cuando no hay movimiento, igual a la fuerza si existe un movimiento. Si el cuerpo está colgando de alguna parte mediante una cuerda, entonces el diagrama de cuerpo libre tendríamos que es tensión. Ese vector va a apuntar hacia arriba y tener la misma dirección de la cuerda a la cual está sujeta el cuerpo.
Y el vector peso, que como hemos dicho siempre está hacia el centro de la Tierra y que es masa por gravedad. En la horizontal, si no nos indican ninguna fuerza, simplemente lo tomaremos así. Y la sumatoria de esa fuerza en X la pondríamos 0 si no conocemos esa fuerza. En nuestro caso, el ejemplo que tenemos aquí, la sumatoria de las fuerzas en X da 0 si no hay movimiento. Y fuerza si hay movimiento. Y esa fuerza que están sobre la vertical es la tensión, que va a tener signo positivo por apuntar hacia arriba, y el peso con signo negativo por apuntar hacia abajo. Si lo que tenemos es un cuerpo que está sujeto a una cuerda que pasa por una polea, entonces el diagrama de cuerpo libre es semejante a lo que tenemos anteriormente. En nuestro caso, la sumatoria de las fuerzas en X, que está aquí, es 0 porque no consideramos ni siquiera las fuerzas que están allí. En la sumatoria de las fuerzas en Y, en nuestro caso sería tensión menos peso. Y si hay movimiento, sería fuerza. Pero esa fuerza va a tener signo negativo puesto que apunta hacia la parte de abajo. Y entonces esa fuerza sería menos masa por aceleración.